Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como ya sabrán, adoro la libertad y creatividad de los webcomics. Por ello tengo tantas reseñas sobre dichas obras de arte secuencial de internet. Así que luego de buscar qué más leer y reseñar, mi elección para este video es el webcomic Detrás de la Ventana, de Juanjo M. Pero antes de continuar, y ya que vamos a hablar de un webcomic de furritos, es un excelente momento para un anuncio artístico. Si buscan ilustraciones con un estilo sumamente genial y en especial con temática furry, les invito a conocer las obras de mi genial amiga Dirgi y contratar sus servicios de comisiones artísticas. Dependiendo de sus necesidades artísticas y a muy buenos precios, ustedes pueden conseguir desde un genial avatar o cabecera para sus perfiles en redes sociales, toda una ilustración personalizada que puede servirles desde como una representación de sus personajes, OCs y fursonas, o un genial fanart de sus series favoritas, pasando por un maravilloso regalo artístico para esa persona que ustedes estiman, hasta la portada para sus proyectos creativos, como libros, miniaturas de videos, ilustraciones para revistas o fanzines y hasta portadas de discos. O si simplemente si les agradó lo que han visto en pantalla, pueden darle su apoyo a Dirgi con un rico cafecito por medio de la plataforma Ko-fi y seguirla en Twitter e Instagram como @DirgiRat. Así que vayan, síganla en sus redes y contraten a mi querida amiga Dirgi, que confirmo completamente que sus trabajos valen muchísimo la pena, ya que yo he sido un continuo cliente de sus comisiones. Todos los links estarán en la descripción. Ahora sí, regresemos con el video. Detrás de la Ventana es un webcómic que narra la vuelta al bachillerato de una coneja adolescente llamada Esis, la cual se nota que tiene una preocupante vida solitaria y una terrible relación con su única figura paterna. Por suerte y a pesar del horrible primer día, Esis consigue un primer amigo. Este es un amigable perrito llamado Andrew, el cual tiene una experiencia de lo que sucede en el bachillerato y decide apoyar a Esis. Pero luego de varias bonitas anécdotas, Andrew accidentalmente descubre por lo que pasa a Esis, a partir de poder observar las varias y profundas cicatrices en los brazos de Esis. Y ahí es cuando Esis se sincera con su primer amigo y explota agobiada, triste y desolada. Pero Andrew decide darle toda su confianza, tanto por ser una de las pocas amistades de él, como para poder ser el pilar completo de apoyo de Esis, y sentir juntos que vivir no es tan malo después de todo. En sí, esta es la historia de los primeros capítulos, y por lo que he leído y pienso por dónde irá la trama, siento que, Detrás de la Ventana, es un webcómic que explora el dolor de personas que han sido rotas por la vida y destrozadas por quienes deberían protegerlas, y encima en un momento tan vulnerable como es la adolescencia. Detrás de la Ventana es una interesante exploración de cómo las personas manejamos el dolor, a través de hacernos daño a nosotros mismos o a los demás, y cómo esa cadena de daño puede terminar arruinándonos. Pero también que con el simple hecho de lograr aceptar a personas que nos quieren por ser nuestra verdadera versión de nosotros y lograr abrir nuestro corazón a la comprensión, podemos ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Aunque este cómic no se centra solo en dar ese mensaje y punto, sino que por lo que me cautivó es el cómo maneja diversas temáticas a partir de su punto inicial, y explora de mejor manera el dolor principal de Esis y cómo eso afecta a los demás, e incluso cómo existen personas con sufrimientos medianamente similares a ella y cómo han convivido con eso. Por ejemplo, sabemos que Esis es una persona que sufre de una fuerte depresión, infundada por pérdidas del pasado y una prácticamente nula atención paterna. Al punto que a la hora de que se hizo amiga de Andrew, no habían pasado ni 2 meses desde que atentó contra su vida.
Y eso ha hecho que Andrew se preocupe más por ella, intente ayudarla todo lo posible y de una manera sincera y bastante amigable. Pero también podemos observar de vez en cuando el cómo Andrew sufre una carga mental por no sentirse lo suficientemente bueno para Essis en cuanto a sus necesidades. Al punto que parece sentir culpa de que Essis pueda empeorar, aunque en realidad ha sido al revés, siendo que Andrew es un apoyo base muy importante para Essis. Todo eso le da a cada personaje una capa extra que los hace más realistas o más fáciles de empatizar. Incluso me encantó el hecho de que detrás de la ventana parece hacerte cierta trampa al mostrar escenas tan crudas y momentos sumamente agobiantes, con un estilo tan adorable y que me recuerda a una historieta cómica de revista infantil. Además de que, al presentarte a ciertos personajes, siendo el caso de Andrew y otros que conoces en los primeros capítulos, parecen clichés como el excelente mejor amigo, la profesora malhumorada, la persona que se siente superior a todos o el compañero chabacano de clase. Pero con cositas por aquí y por allá, o incluso directamente mientras avanza la historia, te rompen esos esquemas y te hace ver que todas las personas son muchísimo más complejas de lo que creemos. Y ese detalle de manejo de su historia me encanta porque así puede presentar temas más profundos y a diferentes niveles. Pero antes de seguir con esos detalles conceptuales de este webcómic, vamos un poco con su estilo gráfico. Un detalle que me cautivó de Detrás de la Ventana, además de su historia, que me tocó de manera bastante personal, es el estilo gráfico que maneja. Trazos gruesos, colores fuertes y planos, tramados variados que generan una curiosa textura visual e incluso detalles de degradados directos y manchas fuera de líneas. Todo eso hace que me recuerden a cómics coloridos de periódico que leía hace muchos años. Además de que el diseño de los personajes es bastante figurativo, pero muy bien pensado, haciendo que diferencies muy bien a cada personaje, e incluso que los vuelva bastante reconocibles y divertidos. Y también juega un papel excelente a la hora de ubicarnos en los sentimientos de los personajes y contrastar de manera evidente pero muy potente con las escenas más fuertes que puede mostrar este webcómic. Incluso me doy cuenta que su autor no tiene miedo de experimentar de vez en cuando con ciertos detallitos, montajes o cosas extras para darle aún más dinamismo a su propia obra. Por ello, Detrás de la Ventana cumple completamente de manera visual y es bastante disfrutable de ver y leer. Pero ahora, y como hago de vez en cuando en estas reseñas, es hora de dejarme diluir de manera personal en este video. Durante toda mi vida he sido alguien bastante empático, por lo cual he conocido a varias personas como Essis, e incluso en etapas de mi adolescencia, digamos que he intentado hacer un par de cosas que ha hecho Essis. Ciertamente no es que tenga una mala relación con mis padres, pero mi vida social y colegial fue bastante dura, muchísimo más dura de lo que podrían pensar. Y durante años y años, incluso después de graduarme del bachillerato, aún ciertos de esos fantasmas y personas igual de problemáticas que las de mi época adolescente me persiguieron durante mi vida de joven adulto e hicieron que muchas cosas que hubiera querido vivir no las lograra hacer. Pero bueno, por suerte y con el tiempo logré encontrar amistades con ese valor y sentimiento de apoyo y amistad sincera como lo es Andrew con Essis. Y curiosamente yo me terminé convirtiendo en alguien como Andrew. Alguien dispuesto a hacer lo que sea con tal de ayudar a mis amistades y hacer que todos esos pensamientos y hechos de sus vidas que están complicando disfrutar de lo que es existir, terminen siendo opacados por un apoyo total y demostrar lo importantes que son. Pero de la misma forma tengo las dudas que tiene Andrew, como si esos pensamientos intrusivos me dijeran si estoy haciendo bien las cosas o siquiera estoy pensando en mi propia salud mental antes de ayudar. Lo bueno es que hoy en día sé manejar todo eso, así que mi apoyo siempre es sincero y total para quienes lo necesiten. Pero también cuido a mi propia mente y tengo bastante amor propio. Y ya llevo bastantes años así, porque hace muchos años solo ayudaba, pero no me preocupaba por mí.
que, citando las palabras de mi propia esposa, la persona que más debes cuidar y amar es a ti mismo, porque es la única persona que estará siempre contigo por el resto de tu vida. Además, ¿cómo podrás ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo? Y siento que esta es una de las mayores virtudes de Detrás de la Ventana. Este webcómic decide tomar como foco a Isis, una solitaria niña que necesita ayuda, que necesita un Andrew en su vida para afrontar el mundo. Pero no lo maneja de manera simplista o sencilla, sino que explora justamente los pensamientos de Andrew para mejorar como amigo y cómo él intenta guiar sus pensamientos para Isis. Además de que explora poco a poco a otros personajes y para formar un abanico más amplio sobre la importancia de la salud mental y el cómo existen personas que canalizan su ira al mundo y odio a sí mismos hacia otras personas que están más abajo que ellos. Pero también el cómo hay personas que estarán dispuestas a ayudar a quien necesita ayuda, a quien necesita ese simple apoyo para que puedan dar su siguiente paso adelante y disfrutar de lo bonito que es existir. Y otra cosa más, algo que también observé en este webcómic es que la música juega un papel sumamente importante, siendo primeramente la muestra de quién de verdad es Isis. La música es el catalizador de mostrar quién es Isis al mundo, y es una maravilla, ya que muchas personas en sus momentos más terribles pueden encontrar una salida no solo con el apoyo y la amistad hacia ellas, sino el apoyo sincero a quienes son ellas mismas, y lo importante que es eso. Por eso Andrew ve el potencial de Isis en la música, le apoya para que la demuestre al mundo, y eso le está empezando a generar cierta libertad hacia el mundo. Aunque claro, siempre recuerden que ser uno mismo trae sus consecuencias increíbles, y también bastante dolorosas. Pero lo primero supera con creces a lo segundo. Así que esta es una nueva oportunidad para decirles que sean ustedes mismos, y que aunque será difícil, es más que maravilloso mostrar la verdadera versión de uno mismo, y en especial junto a quienes te apoyan y comprenden. Antes de ir concluyendo esta reseña, algo más que debo confesar sobre Detrás de la Ventana es que, a la hora de escribir el guión de este video, lleva alrededor de solo 8 capítulos. Y con solo esa cantidad de capítulos, me ha atrapado al completo. Eso es porque, además de ya tener una calidad enorme, Detrás de la Ventana tiene aún más potencial y siento que puede desarrollar muchas más tramas y mensajes a futuro. Y gente, sé que esto lo digo muy a menudo, pero sí me hizo chillar un poquito en un par de escenas. Es que en serio, tiene cositas muy potentes que te pueden dar directo en el corazón. Pero regresando a lo que quería decir, sé que es un webcómic que está relativamente empezando, pero siento que primeramente su autor necesita apoyo, que se conozca más su obra y sinceramente recomiendo este webcómic. Y segundo, creo que este es un excelente punto de partida para una nueva dinámica de este canal. Como saben, ya he reseñado varios webcómics que están en emisión, como Normalsville, Creo que te quiero, Duncan and Eddie y Doghouse. Incluso en el 2014 reseñé un webcómic que ya terminó hace un buen tiempo, llamado La nueva chica del barrio. Por ello deseo hacer nuevos videos que sean segundas partes de esas reseñas, siendo que esperaré a que terminen o avancen a nuevas fases de sus tramas todos los webcómics que he reseñado. Así que esperen hasta un nuevo video sobre La nueva chica del barrio. Pero lo más importante, esto me dará más alcance para poder reseñar obras con pocos capítulos, como Detrás de la Ventana, y apoyar con algo más de visibilidad que requieren muchos, en especial cuando están iniciando. Claro, no reseñaré cosas de un solo capítulo, sino cuando vea cómo se han desenvuelto ciertas tramas o han planteado su mensaje principal. Y bueno, ya concluyendo, Detrás de la Ventana es un webcómic excelente. Ya he mencionado de todo y solo puedo decirles que vayan a leerlo y sigan a su autor.
Siento que está trabajando en algo muy bueno y necesita más apoyo, junto con que siento que el valor que tiene su historia es algo que se necesita conocer. Y claro, sé que muchos se sentirán empatizados con sus personajes, en especial si son jóvenes o han vivido algo parecido. Así que eso, Detrás de la Ventana, es un webcómic que recomiendo muchísimo, por lo que, ¿qué esperan para leer una obra de amistad, música, esperanza, comprensión y salud mental? Y con esto termino este video. Si les gustó, ya saben que pueden interactuar con el video compartiéndolo y en especial comentando, que todo eso ayuda mucho a que el algoritmo me note. También pueden apoyarme con sus donaciones como los miembros de YouTube que aparecen en pantalla, o por medio de Patreon y Twitch. Otra forma de apoyarme es siguiéndome en mis varias redes sociales, donde pueden etiquetarme y enviarme sus fanarts, y suscribiéndose a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case. Y finalmente les invito a apoyar y contratar a mi amiga Dirgi con sus maravillosos trabajos ilustrados. E incluso pueden seguirla en su Instagram y Twitter como @dirgirat. Y ya que hablamos de ilustraciones, es claro que les invito a seguir al Juanjo M y apoyar su obra. Todos los links de tan geniales artistas estarán en la descripción. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: tu dolor es importante, tus sentimientos son importantes y, en especial, tu existencia es importante. Tú solo sigue adelante y te darás cuenta que existen personas para las que serás o siempre has sido especial en sus vidas. ¡Nos vemos!